Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Miguel Ángel Medina Gómez. Según lo conversado por WhatsApp, pues que deben hacer la exposición de las diapositivas. Mi código estudiantil es 0120222060 y estoy en el grupo con María Fernanda Blanco, George Kleider Beltrán y Robert Alfonso. La estructura, pues, de la exposición va a ser cada una de las fuerzas, qué es, sus características y por último unos ejemplos, cuáles digamos eran para la socialización en el grupo de clase. Iniciamos con la fuerza conservativa. En física, para que un campo de fuerza sea conservativo, tiene que el trabajo que ejerce el campo sobre la partícula no haga que pierda su energía, ni que la transforme en, digamos, en otro tipo de energía como calor o etcétera. Para mí eso es lo que es una fuerza conservativa, que digamos la partícula en ese entorno siempre pueda desplazarse, digamos, en este caso como ejemplo longitud, pueda siempre hacer el mismo desplazamiento sin perder su energía. Dentro de las fuerzas conservativas, pues hay unas características y es un poco sobre lo que le explicaba en la anterior diapositiva, que estas partículas pueden conservar su energía potencial realizando las actividades que, pues, la actividad no los, o movimientos o el trabajo. Entonces, cuando realizan ese trabajo, no pierden su energía, digamos, mecánica. Como lo vemos en la gráfica, tenemos varios puntos que podrían ser el A, P, Q, R o B. Y el gráfico nos muestra que tiene varias direcciones. Entonces nos indica que esta partícula es capaz de realizar todos estos trabajos y no importa la dirección que tomen, siempre, digamos, van a conservar su energía y su capacidad de realizar estos trabajos mecánicos, que en este caso es un desplazamiento. El siguiente punto de la exposición son las fuerzas no conservativas. Y como su nombre lo indica, son las fuerzas que no se conservan. Entonces son aquellas que en el que el trabajo realizado por las partículas o u otro, digamos, otro elemento, eh, depende del camino que tomen, pueden aumentar su recorrido y pues de esta manera van perdiendo los, la energía. Entonces, mediante esta utilización de la fuerza mecánica pierden su energía. Ahí vemos una comparación entre la fuerza conservativa y no conservativa en unas esferas amarillas y vemos que pues en la conservativa digamos, las esferas continúan haciendo el mismo trabajo y en las mismas repeticiones continúan haciendo el mismo desplazamiento sin pérdida. En cambio, en las no conservativas vemos que a medida que van aumentando las repeticiones, va disminuyendo los recorridos porque mediante el esfuerzo mecánico digamos, se transforma la energía o se pierde la energía. Lo mencionaba en las fuerzas no conservativas, elementos, digamos, externos como la fricción, la resistencia al aire, digamos si es una rueda, la fricción con el suelo o muchos otros factores hace que la fuerza se disipe y se convierta en otro tipo de, digamos, se exprese de otra manera como lo vengo explicando, que podría ser en el calor. No sé si me equivoqué, pero creo que también mediante el sonido, mediante la fricción del aire puede generarse temperatura. Entonces, esa disipación de la energía mecánica hace que eso se transforme en otras, como en otras fuentes de energía. Y por ende, mmm, se traduce en menos eficiencia de la realización del trabajo, que pues ese punto es muy importante, porque cuando va perdiendo la energía, el trabajo que realizaba esa partícula, denominémosla, no va a seguir siendo la misma.
Aquí volvemos otra vez y voy a dar unos ejemplos, voy a leer unos ejemplos de fuerzas conservativas. Y nos plantea pues la diapositiva de la presentación el ejemplo de una persona que sube a un cuarto piso, ¿sí? Entonces dice que si lo haces por la escalera o si lo haces por el ascensor será la misma porque solo depende de la altura. Entonces la conservación de la fuerza no va a depender, digamos, de si usted sube caminando o si sube en el ascensor. Dice otro ejemplo que la física clásica, la fuerza gravitacional, fuerzas elásticas y fuerzas electrostáticas son ejemplos de fuerzas conservativas. Al igual que la fuerza eléctrica entre dos cargas es independiente de la trayectoria y no disipa energía mecánica. Este es el último ejemplo que presenta la diapositiva y pues vemos que así usted tenga una corriente en un cable muy largo, esto no afecta si se conecta más largo, más cortico, digamos en este caso el electrodoméstico va a tener una funcionalidad igual, no va a ser diferente por lo que digamos haya recorrido cierta distancia. Entonces esa energía no se va a disipar en el tránsito por el cable o alambre. En esta diapositiva vemos unos ejemplos de las fuerzas no conservativas. En el primer ejemplo plantea el frenado en una bicicleta. Entonces expresa que la fuerza del rozamiento aplicada al rin de la bicicleta hace que el efecto pues, de esta acción sea el de la detención de la bicicleta. Y de esta manera se absorbe la energía cinética. Pues ahí en ese momento yo creo que se genera un poco de calor, entonces estaría cambiando esa energía a energía calórica. Entonces no sería una conservación de la energía. Y otra fuerza sería, otro ejemplo de fuerza no conservativa sería la fuerza de rozamiento, que es lo que vemos en el primer ejemplo, la fuerza magnética. Y otra sería las fuerzas de arrastre que se presentan en la resistencia que presenta el aire cuando circulamos a ciertas velocidades, pues ya tenemos esa resistencia, lo que hace que no sea una fuerza conservativa. Y lo mismo la resistencia en el agua, que por eso es que digamos los vehículos que se utilizan para circular en este ambiente, pues tengan unas formas más aerodinámicas para poder ahorrar energía. Pues de los criterios para poder saber si es una fuerza conservativa o no conservativa, en este caso una fuerza conservativa, es que por más que sean las repeticiones del trabajo de, del elemento, su esfuerzo mecánico, nunca se verá disminuido por los recorridos que haga o por el trabajo. Esa es una fuerza mecánica, perdón, esa sería una fuerza conservativa, que sin importar el número de repeticiones o el número de esfuerzos, siempre va a conservar la energía y va a ser capaz de realizar el mismo movimiento, ¿sí? El mismo desplazamiento. Una, una de las características de las fuerzas no conservativas sería pues lo contrario a lo expresado en la anterior diapositiva. Y es, por ejemplo, cuando el trabajo mecánico se ve afectado por los diferentes características o factores del ambiente u otros. Y te doy un ejemplo que podría ser un péndulo. Entonces, ese péndulo digamos, en las condiciones normales de nuestro planeta, él va siempre a tener una pérdida de energía y de ahí pues el experimento que yo he visto en algunos videos donde ponen un péndulo al pie del rostro y lo dejan ir y cuando regresa él nunca va a golpear nunca va a dar el golpe, siempre va a ser menos y cada vez va a ser menos el retorno.
Entonces esa es una característica de las fuerzas no conservativas, que cada vez va a disminuir, cada repetición va a disminuir su capacidad de trabajo mecánico. Dentro de la actividad que se había planteado para que el grupo desarrollara, eran unas circunstancias. Se planteaban 6 circunstancias de las cuales pues los compañeros iban a hacer la colaboración y cada uno iba, pues el que quisiera iba haciendo un aporte de lo que considera si era o no este, una fuerza conservativa o no conservativa según pues lo entendido en clase, y pues de esta manera verificar si lo que nosotros describimos durante la exposición era válido. Entonces, pues la primera, que era una pelota rodando en una superficie plana y sin fricción, pues dadas estas circunstancias particulares era una fuerza conservativa. Y las otras, como una persona subiendo escalera, una bola de hierro caliente calentando el aire, una persona colgando, pues ya estos eran, según el criterio mío, pues eran no conservativas. Una carretilla moviéndose cuesta abajo. Todo esto era, y una bicicleta rodando una superficie rugosa, todo esto para mí era fuerzas no conservativas, a excepción pues de la primera. Pues este ya sería el final de la exposición. Muchísimas gracias, profe, por la oportunidad de hacer la presentación extemporáneamente. De verdad que pues yo había preparado gran parte de las diapositivas. Pues de momento salió una actividad que, como le explicaba en el chat, era bajo unas circunstancias específicas que tenía que hacerse, y el equipo pues de medición se adelantó, entonces pues me programaron para esta actividad. Muchas gracias, como siempre, este profe de no sé, de amable. Pues hasta la próxima y gracias de nuevo.